Cuando nosotros nos vamos a adentrar al estudio de series de Fourier, vale la pena repasar algunos conceptos que ya tenemos que conocer y que nos van a ser muy útiles a la hora de la solución de las series de Fourier. Y esto es, por ejemplo, comenzando a decir que la función coseno es una función periódica. Es una función periódica con un periodo de 2π. ¿Por qué? Porque si nosotros lo observamos, por ejemplo, partiendo de este valor, tiene que pasar todo un periodo de 2π para que se repita esta secuencia. Es decir, es como tomar este pedazo de gráfica y copiarlo en este patrón repetido de 2π. El periodo de 2π lo vemos entonces a partir de aquí. Cada periodo está repetido en esta secuencia de 2π. Entonces, esa es la primera característica que nosotros podemos observar. Lo mismo se repite para la función seno. Otra parte importante para recordar es en cuanto al rango que maneja la función coseno. Y la función coseno se encuentra comprendida en un valor de -1 a 1. Esto es, por ejemplo, lo vemos ya tratándolo como una onda. Lo vemos, por ejemplo, en su amplitud de 0 a 1 y en una amplitud de 0 a -1, que son los valores que estamos obteniendo de máximos y mínimos. Y esto, entonces, por eso definimos que el coseno tiene una amplitud o un rango de -1 a 1. Estas particularidades nos van a ayudar a definir también el siguiente concepto, que si es yo tengo coseno de x, entonces será lo mismo definir el coseno de x aumentándole ese periodo de 2π, por lo que acabo de explicar. O sea, yo tomo un valor dentro de la gráfica y lo voy a ver reflejado nuevamente en ese periodo de 2π. Entonces, bajo esta condición podemos analizar lo siguiente. Partiendo, por ejemplo, de los valores que a mí me interesan conocer, justamente, por ejemplo, en aquellos en los que la gráfica está intersectando con el eje x, es decir, en las soluciones del coseno de x, estoy observando lo siguiente, que el coseno de pi medios me va a dar 0, lo mismo que para el coseno de 3π medios, ¿sí? Que lo estamos viendo aquí. También se repite para el coseno de 5π medios, pero recordando que el coseno es una función periódica, también entonces es posible ver que el coseno de pi medios vendrá de lo que es el coseno de 5π medios vendrá de lo que es coseno de pi medios más ese periodo 2π. Si yo hiciera las operaciones de pi medios más 2π, voy a llegar a 5π medios, por lo tanto deduzco que este valor también va a ser 0 por las condiciones que tenemos acá y porque estamos diciendo que el valor de coseno de x más esa repetición de 2π me va a devolver ese valor original que yo tenía. Entonces lo estamos viendo cumpliendo a través de esto de coseno de 5π medios. De manera global, entonces, podemos deducir la siguiente fórmula que nos va a ayudar mucho a la hora de los cálculos con la serie de Fourier. Y es lo siguiente. Entonces, si yo tengo, de acuerdo a lo que estamos observando, ¿sí? Con los valores, por ejemplo, de pi medios, 5π medios, 3π medios, etcétera, podemos entonces deducir que el coseno ya de manera global o general va a ser igual a 2n-1 entre 2 por pi. Esto me va a dar 0, siempre y cuando n esté contenido dentro de los números naturales y, claro, también considerando la solución 0. Entonces, en base a esto, por ejemplo, pensemos con un valor de n igual a 5. El valor obtenido va a ser coseno de 2 por 5 menos 1 entre 2 pi. Esto me va a dar 0. Vamos a ver si es el coseno de 10 menos 1 entre 2 pi es 0. Lo voy a colocar acá arriba, que ya no me cabe. Esto es el coseno
de 9 pi medios me va a llevar a 0. Y aquí lo vemos. Bueno, no está muy claro en la gráfica, pero este valor es 9 pi medios. ¿Sí? Porque se observa pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Y en 9 pi medios estamos observando que también el coseno vale 0. Eso es en cuanto a lo que la función coseno me da soluciones o son las raíces de las soluciones de coseno, pero también hay valores importantes que considerar dentro de la gráfica, y esto es, por ejemplo, partiendo de el máximo aquí que tiene un valor de 1 y en este punto de un valor de menos 1 en un mínimo. Observando valores, por ejemplo, coseno de 0 entonces me va a devolver 1, coseno de pi me va a devolver menos 1. Igual coseno de 2pi, repitiendo el periodo de 2pi me va a dar 1 y el coseno de 3pi me va a dar menos 1 y así se está repitiendo el ciclo. Entonces, anotando, podemos deducir que el coseno de 0 es 1, el coseno de pi es menos 1, el coseno de 2pi es 1 por lo que estamos viendo. Y entonces, de manera general, yo puedo aplicar la siguiente fórmula, que el coseno de npi va a ser igual a menos 1 elevado a la n, recordando que n se encuentra contenido dentro de los números naturales, incluyendo también la solución 0. Entonces, precisamente ocupando el valor 0 por pi, esto me da menos 1 a la 0, pero todo número elevado a la 0 me devuelve un 1. También vale la pena recordar lo siguiente. Cuando yo tengo menos 1 elevado a una potencia par, el resultado me va a devolver, un 1 positivo. Si yo tengo un menos 1 elevado a una función, a un exponente impar, el resultado será menos 1. Sustituyendo esto para ver qué es lo que vamos a obtener, por ejemplo, con un valor n que sea par, pensemos en coseno de 4pi, entonces este valor va a ser menos 1 elevado a la 4, pero con lo que acabo de comentar que un exponente par, el resultado será entonces que el coseno de 4pi va a ser 1. ¿Por qué? Porque el valor de n es par y por esta condición. Si yo sustituyera un valor impar dentro de la función, por ejemplo, coseno de 5x, de 5pi, me va a devolver este valor impar a menos 1. Y bueno, ya no se ve aquí claramente en la gráfica, pero si esto continuaría, sería en un valor justamente de menos 1 en 5pi. Bueno, esto es en cuanto a la función coseno que hay que contemplar. Pensemos ahora en la función seno, también en sus particularidades, y como ya lo habíamos comentado, se cumple lo mismo que con la función coseno, que es una función periódica igual en 2pi. Esta condición se vuelve a cumplir si nosotros pensamos en lo que es el rango de la función, por ejemplo, de 1 a menos 1, entonces podemos afirmar que la función seno está contenida, tiene un rango de menos 1 a 1. Nuevamente, con lo que habíamos comentado hace ratito, viendo que se trata de una función que tiene periodicidad o que su valor es de t igual a 2pi, podemos afirmar lo siguiente, que el seno de x va a ser igual entonces al valor que yo tengo, o sea, seno de x, y si le aumento el valor de 2pi, me devolverá este seno de x. Entonces, analizando justamente donde la función se me está haciendo 0, precisamente en los puntos donde está intersectando al eje x, que son aquí en pi, en 2pi, en 3pi, que estos son ahorita por lo pronto los que me interesan, o también los negativos de menos pi, podemos anotar lo siguiente, que el seno de 0 me va a devolver 0, porque es justamente el valor en el que se encuentra la función. El seno de pi, entonces, de acuerdo a lo que estoy observando en la función, también me va a dar un 0. El seno de 2pi es igual a 0. El seno de 3pi
es igual a 0, pero esto lo puedo también ver como lo que acabo de comentar, es decir, el seno de 3pi puede derivarse también del seno de pi más 2pi, aplicando esto. Si nosotros sumamos esto, pues es seno de 3pi. Por lo tanto, la deducción es que también vale 0. Entonces, ya con esto que estamos observando el patrón, podemos construir la siguiente fórmula, que el seno de npi va a ser igual a 0 con n, que pertenece a los naturales, incluyéndole también la solución 0. Como cualquier ejemplo, pues no sé, cualquier valor para n, un valor de n igual a 10, pues el seno de 10pi va a ser igual a 0. También analizaremos los puntos que nos interesa, como son los máximos y mínimos de la función seno, que en este ejemplo, por ejemplo, en seno de pi medios vale 1, y en seno de menos 3 pi medios vale menos 1, y aquí es notorio el valor. Entonces 5 pi medios también vale 1, y 7 pi medios vale menos 1. Analizando estos puntos importantes y deduciendo también de que el seno de x, lo que acabamos de comentar, va a ser igual al seno de x más 2pi, recordando por ser periódica, podemos anotar lo que sigue. El seno de pi medios vale 1, pero el seno de 3pi medios vale menos 1. El seno de 5pi medios lo puedo tomar entonces de aquí, deduciendo, va a ser igual al seno de pi medios más ese periodo de 2pi, por lo tanto también deduzco que va a valer 1. Y igual el seno de pi medios, perdón, de 7 pi medios, lo puedo tomar entonces que viene del seno de 3 pi medios más ese periodo 2pi, es decir, seno de 3 pi medios más 2pi, pero con lo que estamos viendo y como se repite, el valor será menos 1. Entonces esto nos lleva a la siguiente fórmula. Voy a borrar esto porque si no, no cabe. Podemos concluir lo siguiente, que el seno de 2n menos 1 entre 2 por pi me va a dar menos 1 elevado a la n más 1. Recordando lo que había yo comentado, menos 1 a una función par me va a devolver un 1, y menos 1 elevado a una función impar necesariamente me devolverá un menos 1. Entonces, sustituyendo, bueno, recordando que n también está contenida dentro de los naturales, aumentando también el 0 como solución, sustituyendo, por ejemplo, para un valor de n igual a 4, esto que me va a dar el seno de 2 por 4 menos 1 entre 2 por pi. Esto será igual a menos 1 por 4 más 1. Entonces, terminando de resolver, esto será el seno de 8 menos 1, que ya será 7 medios, de pi, es igual a menos 1 elevado a la 5. Pero como es menos 1 elevado a la 5 con la condición impar, el resultado es menos 1. Y aquí en la gráfica lo podemos observar. 7 pi medios vale menos 1. Bien. También vale la pena recordar lo siguiente para cuando nosotros estemos desarrollando las series de Fourier hablando en cuanto al área. Aquí en la gráfica, por ejemplo, seno de pi, recordemos que en cálculo integral me dice que toda curva que se encuentre superior al eje X la vamos a considerar como un área positiva.
y todo aquello que se encuentre debajo del eje X lo consideraremos como una área negativa. Esto también me sirve como observación para saber, por ejemplo, llamémosle a este área 1 y a esta área 2, la que acabo de señalizar aquí debajo del eje X, va a cumplir la siguiente condición. Y bueno, no solo es para el seno, sino también para el coseno. Esto se cumple para ambos. Recordando que seno y coseno son periódicos, son periódicas en t igual a 2, podemos afirmar lo siguiente, que si yo hago la integración de 0 a 2pi en un intervalo de 0 a 2pi de la función seno, ¿qué es lo que voy a obtener? Me va a dar un 0. ¿Por qué? Porque el área 1 más el área 2, si yo la sumo me va a dar 0. Recordando de hecho que el área 2 la puedo ver como la negativa del área 1, por lo que acabo de comentar. Si nosotros pensáramos, no sé, en aritmética y decir que esta área vale 5, pues esta área va a valer menos 5, por lo tanto 5 y menos 5 se me hace 0. Entonces A1, con lo que acabo de decir, puede ser visto también como A1 menos A1, que es toda esta sección del periodo 2pi. Y en esta sección de periodo 2pi estamos observando que el área vale 0. Esto nos va a ahorrar muchísimo los cálculos, porque si yo tengo cualquier integral de las funciones, sea seno o coseno, que abarque en un periodo de 2pi, pensemos también, por ejemplo, de menos pi a pi del seno de x, diferencial de x va a valer entonces 0, me ahorro los cálculos y ya nada más desde verlos en este periodo de integración, simplemente deduzco que su valor va a ser 0. Lo mismo cumple para la del coseno, ¿no? Supongamos que a mí me piden integrar de 2pi a 4pi la función coseno de x, entonces igual me ahorro los cálculos y simplemente digo que ese valor va a ser 0.